Durante años, Rafael González fue considerado uno de esos hombres que parecían haber nacido bajo una estrella favorable. A sus 53 años, había construido una vida que muchos calificarían de ejemplar. Una carrera estable como arquitecto, una familia respetada en su comunidad, una casa diseñada por él mismo a las afueras de Madrid y, sobre todo, un matrimonio que desde fuera lucía como un retrato impecable de complicidad y estabilidad. Nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado que detrás de aquel retrato idílico se estaba gestando un drama tan devastador que acabaría por derrumbar los cimientos emocionales del hombre que, durante más de 20 años, creyó haberlo entendido todo sobre el amor, la lealtad y la confianza. La historia de Rafael no es simplemente la crónica de una infidelidad. Es más bien el relato profundo y doloroso de cómo un hombre descubre que aquello que había defendido, construido y amado con una devoción casi sagrada, se quiebra en cuestión de segundos. Para comprender la magnitud del shock que experimentó, es necesario regresar al principio, aquella etapa en la que el mundo parecía tener sentido. Cuando cada pieza encajaba y cuando la mujer que él consideraba el amor de su vida, Natalia, era todavía el epicentro luminoso de su universo. Rafael y Natalia se habían conocido en la universidad. Él estudiaba arquitectura, ella, literatura española. Sus mundos eran distintos, pero desde el primer día parecieron complementarse con una naturalidad sorprendente. Él era metódico, obsesionado con las estructuras, las líneas rectas, la función detrás de cada forma. Ella, en cambio, era pura sensibilidad. Versos, metáforas, sueños inacabados y una pasión casi infantil por los pequeños detalles que otros ignoraban. Él la admiraba por eso. Ella encontraba en él una estabilidad que siempre había añorado. Con el paso del tiempo, su relación se convirtió en una historia que sus amigos contaban como ejemplo de armonía. Viajes improvisados a Granada, fines de semana enteros leyendo juntos, noches de conversaciones larguísimas en las que planeaban el futuro. Cuando finalmente se casaron, todos pensaron que era la evolución natural de un vínculo que había nacido para durar. Nadie dudaba de que Rafael y Natalia serían de esas parejas que envejecen tomadas de la mano. Durante 2 décadas, esa sensación pareció confirmarse. Tuvieron una hija, Julia, que se convirtió en el orgullo de ambos. La casa que Rafael construyó para su familia era una muestra física de su amor. Amplios ventanales para dejar entrar la luz, una biblioteca que él mismo diseñó para Natalia, un jardín que ella cuidaba con dedicación casi terapéutica. Todo parecía perfecto. Pero como suele ocurrir en las tragedias más profundas, la perfección no era más que una máscara pulida para ocultar las grietas que lentamente comenzaban a expandirse. El primer indicio, si es que puede llamarse así, apareció un martes cualquiera, sin ningún dramatismo. Rafael recordó ese día muchas veces, preguntándose si lo que sintió fue una intuición verdadera o simplemente un producto de su imaginación. Había llegado temprano a casa después de una reunión cancelada. Abrió la puerta con la ilusión de sorprender a su esposa, quizá tomar un café juntos antes de que Julia regresara del instituto. Pero al entrar, encontró el salón vacío y un silencio extraño, casi espeso. Subió las escaleras con paso lento y escuchó algo que lo desconcertó. La voz de Natalia, suave, casi susurrante, seguida de una risa que él no había oído en mucho tiempo. Era una risa distinta, no la que compartía con él. Era más juvenil, quizá más nerviosa o más emocionada. No sabía explicarlo. Recorrió el pasillo hasta su estudio y escuchó claramente cómo ella decía: No puedo hablar mucho ahora. Sí, yo también te echo de menos. Rafael sintió un nudo en el estómago, pero no porque sospechara algo concreto. En aquel instante, la idea de una infidelidad ni siquiera cruzó por su mente. Lo que sintió fue algo más sutil, una desconexión, la sensación de que su esposa estaba viviendo una emoción que él desconocía, una parte de ella que había dejado de compartir con él. Cuando Natalia salió del estudio y lo vio, se sobresaltó. Intentó disimularlo con una sonrisa habitual. Pero ya era tarde.
El gesto de sorpresa fue demasiado evidente. Rafael no dijo nada. Ella tampoco. Se dieron un beso rápido y siguieron con la rutina. Aquel silencio, aquel instante suspendido entre lo habitual y lo extraño, sería el primer ladrillo del muro invisible que pronto se levantaría entre ellos. Con el paso de los meses, Rafael comenzó a notar pequeños cambios, casi imperceptibles. Natalia parecía más distraída, más pendiente de su móvil, más interesada en salir sola con excusas que antes no formaban parte de su vida. Él intentó justificar cada gesto. Estrés, cansancio, rutina. Después de tantos años juntos, era normal que las cosas no fueran siempre iguales, se decía. Todos los matrimonios atraviesan etapas complicadas. Sin embargo, había detalles que lo inquietaban profundamente. La forma en que Natalia se arreglaba cuando salía a tomar un café con una amiga. El brillo en sus ojos cuando recibía mensajes que nunca dejaba ver. Las noches en las que se quedaba despierta más tiempo del habitual escribiendo correos que se apresuraba a cerrar cuando Rafael se acercaba. Todo esto comenzó a erosionar su tranquilidad emocional. Pero la duda más dolorosa surgió cuando él intentó acercarse a ella de manera afectiva. Natalia, que antes era cómplice y cariñosa, ahora parecía distante, casi ausente. Sus abrazos eran breves, sus besos mecánicos. En la cama, el silencio se volvió una pared infranqueable. Rafael optó por no presionar. Pensó que era una fase pasajera. No quería convertirse en un hombre celoso, controlador, ni mucho menos desconfiado. Él mismo se repetía que el amor se construye también con paciencia. Lo que no sabía era que, mientras él trataba de salvar un vínculo que creía simplemente debilitado, la verdad que estaba a punto de descubrir tenía la potencia devastadora de un terremoto emocional. La mañana en que Rafael descubrió la verdad parecía, a simple vista, un día como cualquier otro. Había decidido pasar por casa a buscar unos planos que había olvidado. Sabía que Natalia estaría allí, preparando algunas cosas antes de ir a una reunión literaria. Cuando aparcó frente a la casa, notó un coche que le resultó familiar, pero no le dio mayor importancia. Entró sin hacer ruido, con la intención de sorprenderla con un abrazo por la espalda, como en los viejos tiempos. Pero fue él quien quedó paralizado. Desde el pasillo escuchó voces provenientes de la sala. Al principio no las distinguió, pero una de ellas le resultó sorprendentemente conocida. Dio unos pasos más y, cuando finalmente pudo oír claramente, sintió como su corazón se detenía. Natalia estaba conversando con un hombre cuya voz Rafael conocía tan bien que su cerebro tardó varios segundos en procesar lo que estaba ocurriendo. Era su mejor amigo, Andrés. El mismo Andrés al que conocía desde la adolescencia. El mismo que había sido testigo en su boda. El mismo que había compartido vacaciones, celebraciones y confidencias con él durante décadas. El hombre que siempre había considerado un hermano. Rafael, incrédulo, se acercó unos pasos más, escondido tras la pared del salón. Lo que escuchó a continuación lo destrozó por dentro. «No sabes cuánto odio tener que esconder esto», dijo Andrés con un tono cargado de emoción. «No quiero seguir viviendo esta mentira». «Lo sé», respondió Natalia, «pero no puedo decírselo todavía. No quiero hacerle daño». Rafael sintió como su respiración se volvía irregular. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Todo su cuerpo temblaba. En ese instante comprendió algo que nunca había estado preparado para aceptar. Su esposa y su mejor amigo estaban enamorados. O algo incluso peor, se estaban traicionando a sus espaldas. La escena siguiente solo confirmó el horror. Vio cómo Andrés tomaba la mano de Natalia y cómo ella apoyaba la cabeza en su hombro. No hicieron falta más palabras. No hicieron falta más pruebas. La traición era absoluta, completa y desgarradora. Rafael retrocedió en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Sintió náuseas, un mareo casi insoportable, un peso en el pecho que lo dejaba sin aliento. No sabía si gritar, llorar, confrontarlos o simplemente desaparecer. La imagen de Natalia y Andrés juntos quedó grabada en su mente como una herida abierta, profunda, que jamás podría borrarse.
En cuestión de minutos, la vida de Rafael pasó de ser una estructura sólida a un edificio en ruinas. Todo lo que había construido se vino abajo. No podía entender cómo había sido posible. ¿Cuándo había empezado todo? ¿Cuántas veces habían estado juntos sin que él lo sospechara? Habían utilizado su casa, su espacio, su vida como escenario de la traición. El dolor que sintió no fue solo el de un hombre traicionado por su esposa, sino el de un hombre traicionado por su mejor amigo. Aquello multiplicaba la herida, la convertía en un golpe doble, brutal, devastador. Rafael caminó hasta el coche sin recordar cómo llegó allí. No sabía hacia dónde dirigirse. Solo sabía que no podía volver a entrar. No podía enfrentarlos. No aún. Tenía que entender qué hacer, cómo reaccionar, cómo sobrevivir al derrumbe emocional que lo consumía. Mientras conducía sin rumbo, la pregunta que más le dolía era también la más simple. ¿Por qué? ¿Por qué su esposa, la mujer que juró amarlo toda la vida? ¿Por qué su amigo, a quien había confiado todo? ¿Por qué él de todos los hombres posibles? Esa última pregunta lo perseguiría durante meses. Y así comenzó la tragedia de Rafael. No con un grito, no con una pelea, no con una confesión, sino con un descubrimiento silencioso, inesperado y mortal para su alma. Un descubrimiento que no solo destruiría su matrimonio, sino también su fe en las personas que más amaba. Rafael pasó las horas siguientes en un estado que él solo podría describir, tiempo después, como una especie de suspensión vital. Su cuerpo se movía, su corazón latía, sus manos temblaban sobre el volante, pero su mente no estaba realmente allí. Era como si una parte de él, la parte racional, la parte que construía estructuras lógicas, que solucionaba problemas, que planeaba el futuro, hubiese sido desconectada de manera abrupta. Lo único que sentía con claridad era un dolor visceral, punzante, que le atravesaba el pecho como un cuchillo sin filo, repetidamente, sin descanso. Durante todo ese tiempo, no derramó una sola lágrima. No porque no quisiera llorar, sino porque estaba demasiado sorprendido, demasiado herido, demasiado confundido para permitir que su cuerpo reaccionara de manera orgánica. Lo que había visto en su salón, la mano de Andrés, sosteniendo la de Natalia, la manera en que ella apoyaba la cabeza en su hombro, la suavidad íntima de sus voces. Era una imagen tan poderosa que su cerebro simplemente no podía procesarla del todo. Cada pocos segundos, volvía a esa escena como si fuera un video que alguien había decidido proyectar una y otra vez dentro de su mente. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo aquello? ¿Habían estado juntos mientras él trabajaba horas extra para darles lo mejor? ¿Habían usado su casa, su refugio, su hogar, como escenario de aquella traición? Lo habían mirado a los ojos, sonriendo, sabiendo que detrás de todo había mentiras, caricias clandestinas y promesas que no eran para él. La carretera frente a él se desdibujaba. El sol del mediodía golpeaba el parabrisas como una metáfora cruel, un día luminoso para un descubrimiento oscuro. Rafael finalmente aparcó en un mirador que solía visitar en su juventud. Desde allí podía ver toda la ciudad extendida bajo él, como un conjunto de estructuras ordenadas y coherentes. Ironías de la vida. Todo lo que él construía tenía sentido, lo que había construido su corazón. En cambio, se había ido al abismo. Pasó casi 2 horas sentado en su coche, tratando de decidir qué hacer. La primera reacción de cualquier persona, la más visceral, habría sido volver a casa, irrumpir en la sala y exigir explicaciones. Sin embargo, Rafael no era así. Su naturaleza reflexiva lo obligaba a pensar, a analizar, incluso cuando estaba destruido emocionalmente. ¿Qué ganaría confrontándolos de inmediato? Un grito, lágrimas, excusas. ¿Estaba preparado para escuchar de boca de Natalia que ya no lo amaba? ¿O para escuchar de Andrés que siempre había sentido algo por ella? ¿O para descubrir que todos sus temores eran apenas la punta del iceberg? No, no estaba listo. Por primera vez en su vida, Rafael sintió miedo. Miedo real. Miedo a la verdad.
miedo a lo que vendría después. Miedo de no reconocerse a sí mismo ante el espejo si se enfrentaba directamente a la devastación. Trató de pensar en Julia, su hija. ¿Cómo afectaría esto a su vida? ¿Cómo podía él, como padre, gestionar una crisis tan dolorosa sin arrastrar a su hija al caos? Esa pregunta lo atormentó profundamente. Si todo explotaba en casa, ¿qué pasaría con ella? ¿Con su rutina? ¿Con su seguridad emocional? Fue en ese preciso momento cuando tomó la primera decisión consciente desde el descubrimiento. Debí hablar con Natalia a solas. Mirarla a los ojos y darle la oportunidad, aunque le doliera, de explicarse. Ella le debía la verdad. Y él, pese a su dolor desgarrador, necesitaba escucharla. El regreso a casa. Cuando el sol comenzaba a descender y tiñó el cielo de un naranja cálido, una belleza que Rafael no podía apreciar, decidió volver. El trayecto se le hizo eterno. Cada kilómetro era una batalla entre la esperanza mínima y la certeza aplastante de la traición. No sabía si Andrés seguiría allí, ni tampoco quería verlo. No sabía si Natalia estaría sola, llorando, fingiendo normalidad o preparando una mentira. Al llegar a la casa, aparcó lentamente. Su respiración se volvió irregular. Sus manos sudaban. Entró despacio, casi sin hacer ruido. El salón estaba vacío. No había rastro de Andrés. Natalia estaba en la cocina, preparando té, como si nada hubiera ocurrido. Ese contraste, esa normalidad casi cínica, lo hirió aún más. Natalia levantó la vista al escucharlo y sonrió, pero la sonrisa le tembló. Ella percibió algo en su expresión, la falta de luz en sus ojos, el gesto rígido, la respiración tensa. «Rafael, ¿qué haces aquí tan pronto?». Él no respondió. Se limitó a observarla durante unos segundos, segundos que parecieron eternos. Después, con una voz tan baja que apenas se escuchaba, dijo: «Necesitamos hablar». La frase cayó como un martillo entre los dos. Natalia palideció. Intentó sostenerle la mirada, pero no pudo. La conversación que lo cambió todo. Se sentaron en el salón, en el mismo sofá donde Rafael había creído en el amor durante tantos años. Ahora, ese mismo mueble era un escenario de tensión insoportable. Él no sabía por dónde empezar. No sabía qué palabras elegir para expresar algo tan devastador. Finalmente, optó por la sinceridad más directa. «Hoy he venido a casa antes de lo esperado». Natalia cerró los ojos durante un segundo. No lloró. No dijo nada. No preguntó qué había visto. Y aquella reacción, más que cualquier palabra, confirmó la traición. «¿Has visto a alguien?», preguntó con la voz quebrada. Rafael sintió que su corazón se comprimía. «Sí», respondió. «A Andrés». El nombre cayó como un trueno. Natalia llevó las manos a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas que no supo o no quiso contener. «Rafael, yo no quería que te enteraras así». Él sintió que se hundía. Natalia bajó la mirada. Sus hombros cayeron. Su silencio fue una confesión desgarradora. «¿Desde cuándo?», preguntó él con una mezcla de furia, tristeza y desesperación. Ella dudó. Intentó armar una frase. Finalmente murmuró: «Hace casi un año. 12 meses. 365 días». Rafael sintió que todo el oxígeno del mundo desaparecía. Un año entero de mentiras. De citas secretas, de excusas, de caricias que no eran para él. Un año entero conviviendo con un fantasma que había sido invisible hasta ese preciso momento. Cuando al fin Natalia habló, lo hizo con la voz de alguien atrapado entre la culpa y la necesidad desesperada de justificarse. «Rafael, yo no lo planeé, no buscaba nada. Todo empezó por casualidad. Andrés, él estaba pasando por un mal momento. Su separación. Nos veíamos para apoyarlo». Rafael la interrumpió bruscamente. No soportaba escuchar la palabra apoyo asociada a la traición. ¿Apoyo? ¿Eso llamas apoyo? ¿Besarlo? ¿Abrazarlo? ¿Ocultarlo durante un año?
hacerme creer que todavía éramos una familia. Natalia rompió a llorar. No quería enamorarme, sollozó. No quería hacerte daño. No quería traicionarte. Pero las cosas se me escaparon de las manos. Esa frase, se me escaparon de las manos, fue como clavarle una aguja directamente en el corazón. ¿Cómo podía el amor de 20 años escaparse de las manos tan fácilmente? ¿Cómo podía romper un matrimonio como si fuera un lazo frágil que simplemente se desgasta y se rompe? Rafael sintió un impulso contradictorio. Quería gritar, pero también quería abrazarla. La amaba. La había amado durante media vida, y ahora la tenía frente a él, llorando, pero no por haberlo perdido, sino por haber fallado en esconderlo. El golpe más duro, la verdad sobre Andrés, la parte más devastadora, aún estaba por llegar. ¿Y Andrés?, preguntó Rafael con un hilo de voz. Natalia cerró los ojos. Parecía buscar fuerzas para decir lo que venía. Él me dijo que siempre sintió algo por mí. Esa frase fue un terremoto emocional. Siempre. No un impulso reciente, no un desliz, no un momento de debilidad. Siempre. Rafael sintió que el mundo se quebraba bajo sus pies. Siempre. ¿Desde cuándo?, susurró. Natalia lo miró, temblando. Desde antes de nuestra boda. El golpe fue brutal. Rafael se llevó las manos a la cabeza. Sintió un mareo intenso, una punzada en el pecho, un dolor físico real. Su mejor amigo lo había traicionado antes incluso de que el matrimonio existiera. Había estado presente en cada celebración, cada aniversario, cada comida familiar, en cada proyecto, en cada etapa, llevando una máscara. Y Natalia lo había permitido. La culpa compartida. Rafael trató de respirar. Le temblaban las manos. Tenía ganas de levantarse y romper algo, pero su naturaleza tranquila le impedía hacerlo. Él no era violento. Él no era impulsivo. Lo que sí era, en ese momento, era un hombre destruido. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó finalmente con un tono de súplica más que de enojo. Natalia sollozó. Porque tenía miedo, miedo de perderlo todo, miedo de herirte, miedo de enfrentar la verdad. ¿Y creíste que ocultarlo era mejor?, respondió él con amargura. Ella no contestó. Era evidente que ninguna respuesta habría sido suficiente. El silencio más doloroso. Se quedaron en silencio varios minutos. Un silencio áspero, duro, lleno de palabras que ninguno sabía cómo pronunciar. Rafael sentía que su vida entera, sus recuerdos, su matrimonio, su amistad, su identidad, estaba siendo arrancada capa por capa, como si lo despojaban de su propia historia. Finalmente, se levantó. Necesito irme. Natalia se levantó también, desesperada. Rafael, por favor, no me dejes así. Déjame explicarte. Déjame arreglar esto. Él la miró directamente a los ojos por primera vez desde que la conversación había comenzado. Lo que vio allí fue una mezcla de arrepentimiento y amor. Pero no un amor suficiente. No un amor limpio. No un amor fiel. No sé si hay algo que arreglar, dijo con una sinceridad devastadora, y salió de casa sin mirar atrás. La noche más larga de su vida. Rafael no sabía a dónde ir. Conducía sin rumbo, sin un destino concreto, mientras la noche caía sobre él como un manto pesado. No quería ver a nadie, no quería explicar nada. No quería enfrentar preguntas. Solo quería escapar, aunque fuera imposible escapar de uno mismo. Terminó aparcando frente a la oficina donde trabajaba. El edificio estaba oscuro, vacío. Entró usando su tarjeta magnética y subió al estudio principal. Encendió una sola lámpara y se quedó allí, sentado, observando sus planos, sus estructuras, sus proyectos. Todo aquello tenía lógica, precisión, estabilidad. Su vida emocional, en cambio, era un caos absoluto. Por primera vez desde que descubrió la traición, lloró. Lloró con fuerza, con rabia, con impotencia. Lloró por Natalia, por Andrés, por su hija,
por sí mismo. Lloró por todos los años invertidos, por las promesas rotas, por la confianza destruida. Era una noche interminable. Cada pensamiento era un golpe, cada recuerdo era un filo afilado. A medianoche, su teléfono vibró. Era Andrés. Rafael sintió un vuelco en el estómago. Dudó en contestar, pero finalmente lo hizo. «Rafael», dijo Andrés, con una voz que intentaba sonar tranquila. «Necesitamos hablar». «No tengo nada que hablar contigo», respondió Rafael, con un tono frío que él mismo desconocía en sí mismo. «Sé que lo viste, Natalia me lo dijo». El simple hecho de que ya lo hubieran comentado entre ellos le provocó náuseas. «Andrés», añadió Rafael, «eres un traidor. No mereces una sola palabra más de mí». Pero Andrés insistió. «No quería que esto pasara así. Lo siento. Yo te considero un hermano». Rafael rompió a reír, una risa amarga, rota. «Un hermano no se acuesta con la mujer del otro», respondió, con un tono que helaba la sangre. «Tú has destruido 20 años de amistad. No vuelvas a llamarme, jamás». Y colgó, la certeza del final. Cuando guardó el teléfono, Rafael sintió que algo dentro de él se quebraba definitivamente. No había vuelta atrás. No había esperanza. No había puente posible entre él y su pasado. Su matrimonio estaba roto. Su amistad estaba muerta. Y él estaba a la deriva. A partir de esa noche, Rafael comenzaría un viaje oscuro, emocionalmente devastador, hacia un destino que nadie habría imaginado. Después de aquella noche interminable en la oficina, Rafael dejó de ser el hombre que había sido durante más de 5 décadas. Lo que ocurrió en su casa, lo que vio con sus propios ojos, lo que escuchó en aquella conversación desgarradora con Natalia, había destrozado algo fundamental en él. Su estructura interna, esa arquitectura emocional que había construido con paciencia, amor y confianza. Ya no quedaba nada. Cada ladrillo que sostenía su vida había caído al suelo, convertido en polvo. En los días siguientes, Rafael se convirtió en una sombra. No dormía, apenas comía, y evitaba a toda costa volver a la casa donde se había gestado la traición más dolorosa de su existencia. Se bañaba en la oficina, dormía en un sillón viejo que usaba para corregir planos, y pasaba las noches en vela, mirando el techo, repasando mentalmente cada momento de su vida con Natalia y Andrés. Intentaba encontrar señales, pistas, advertencias que quizá había ignorado. Pero en lugar de respuesta, solo encontraba más preguntas, más dolor, más vacío. Al principio, trató de mantenerse ocupado con el trabajo. Pensó que sumergirse en proyectos, cálculos y diseños lo ayudaría a despejar su mente. Pero cada vez que intentaba concentrarse, una imagen devastadora aparecía sin permiso. Natalia apoyando la cabeza en el hombro de Andrés. Una imagen que, por más que quisiera, no lograba borrar de su memoria. Sus colegas comenzaron a notarlo. Algunos le preguntaron si estaba bien. Él respondía con un sí mecánico, forzado, completamente alejado de la verdad. Otros prefirieron no decir nada, pero lo observaban con preocupación. Su rostro pálido, su barba descuidada, sus manos temblorosas, la mirada perdida de quien ha visto demasiado. Los días se volvieron semanas, y las semanas, una sucesión interminable de emociones rotas. Una tarde, mientras Rafael estaba revisando unos planos sin prestar realmente atención, escuchó cómo alguien llamaba a la puerta de su oficina. Era Natalia. Llevaba el rostro hinchado por el llanto, el cabello desordenado y las manos entrelazadas con nerviosismo. «Rafael, ¿podemos hablar, por favor?», murmuró. Él no respondió de inmediato. La presencia de Natalia en ese espacio, su refugio, lo descolocó profundamente. Una parte de él quería abrazarla, decirle que todo sería un mal sueño, que podía perdonarla, que podían reconstruir su vida juntos. Pero la otra parte, la que había sido apuñalada por la traición, sabía que nada volvería a ser igual. Finalmente, dijo: «Pasa». Natalia se sentó frente a él.
Sacó una carta doblada de su bolso, pero no se la entregó. Simplemente la sostuvo en sus manos temblorosas. «No sabes cuánto lo siento», comenzó, con la voz quebrada. «Nunca quise lastimarte. Nunca imaginé que esto llegaría tan lejos». Rafael cerró los ojos. La escuchaba, pero cada palabra era un golpe. «¿Por qué estás aquí, Natalia?», preguntó finalmente, con un tono más cansado que enojado. Ella respiró hondo. «Porque quiero arreglar las cosas. Quiero que volvamos a intentarlo. Quiero recuperar lo que perdimos». Él sintió algo parecido a un latido esperanzado, pero se extinguió rápidamente cuando recordó el dolor. «¿Y Andrés?», preguntó mirándola fijamente. Natalia bajó la mirada. «Terminó», susurró. «No quiero estar con él. Me equivoqué. Perdí el control. Pero ahora sé lo que quiero». Rafael sintió como si esas palabras fueran demasiado tarde. Demasiado débiles. Demasiado vacías. «Natalia», dijo con una mezcla de rabia y tristeza. «Yo no soy un plan B». Ella rompió a llorar. «No digas eso, por favor. No sabes lo que significas para mí». Rafael se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad, los edificios, las luces que comenzaban a encenderse al atardecer. Él siempre había sido un hombre de estructuras firmes, pero su vida personal se había convertido en un terreno sin cimientos. «Necesito tiempo», dijo, finalmente. Natalia se levantó, se acercó a él y trató de tocarle la mano. Él la retiró suavemente. «Por favor», susurró ella. «Solo... no me cierres la puerta». Rafael no respondió. Cuando ella salió de la oficina, él sabía que algo en él acababa de romperse por segunda vez. El aislamiento emocional. Durante las semanas siguientes, Rafael se aisló aún más. Dejó de contestar llamadas, incluso de su hija Julia, que comenzaba a sospechar que algo grave ocurría. Pero Rafael tenía miedo de contarle la verdad. No quería destruir la imagen que ella tenía de su madre, ni quería ponerla en la posición imposible de elegir entre sus padres. Sin embargo, la distancia comenzó a afectarlo profundamente. Su salud se deterioró. Perdió peso. Sufría ataques de ansiedad que lo obligaban a detenerse en mitad de la calle porque sentía que no podía respirar. Su mundo se encogía cada día más, como si un túnel oscuro lo absorbiera lentamente. Una noche, mientras salía de la oficina, Rafael vio a Andrés esperándolo junto al coche. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos. «Rafael, por favor», dijo Andrés, «necesito hablar contigo». Rafael quiso ignorarlo, pero Andrés se interpuso en su camino. «Te lo ruego, solo escúchame». Contra su voluntad, Rafael aceptó. Ambos se sentaron en un banco cercano. «Lo arruiné todo», comenzó Andrés, con una voz férrea de culpa. «Lo sé, no tengo excusas. Solo quiero decirte que nunca quise hacerte daño. Te admiro, te respeto, y sé que he traicionado todo eso». Rafael apretó los puños. «¿Y eso qué cambia?», respondió. Andrés tragó saliva. «Nada, lo sé. Solo quería pedirte perdón y decirte que Natalia te ama. Que fue mi culpa insistir. Que fui yo quien cruzó líneas que nunca debí cruzar». Aquello no consoló a Rafael. Al contrario, lo hirió aún más. Andrés estaba admitiendo que había deseado a Natalia durante años, quizá décadas, mientras fingía ser su amigo. «No vuelvas a base hablaré», dijo Rafael, levantándose. Y esta vez, Andrés no lo detuvo. Los días posteriores fueron aún peores. Rafael ya no solo estaba triste, estaba desorientado, agotado, emocionalmente roto. Su identidad entera había sido destruida. Ya no sabía quién era sin Natalia, sin la vida familiar que había construido, sin la amistad de Andrés. Todo lo que había definido su existencia había desaparecido. Empezó a beber para poder dormir. Algunos días no salía de la oficina. Otros, caminaba durante horas sin rumbo, incapaz de soportar el silencio. Se preguntaba constantemente si su vida tenía sentido, si valía la pena seguir adelante, si había algo después de tanto dolor.
Una noche, mientras miraba un puente desde el que caían las luces de los coches reflejadas en el río, pensó seriamente en terminarlo todo. Estuvo allí más de una hora, en completo silencio, luchando contra la oscuridad interna que lo consumía. Pero algo, un recuerdo, un instinto, un susurro interno, lo detuvo. No era su momento. Aún no. Una mañana, Rafael se desmayó en la oficina. Sus colegas lo llevaron de urgencia al hospital. Tras varios análisis, el médico le dio una noticia que lo dejó helado. Su cuerpo está sometido a un nivel extremo de estrés. Tiene hipertensión severa, arritmias y signos de colapso nervioso. Si continúa así, podría sufrir un infarto en cualquier momento. Era irónico. El corazón roto ahora amenazaba con romperse físicamente. El doctor le pidió que buscara apoyo emocional, que descansara, que se alejara de aquello que le causaba tanto daño. Pero Rafael no sabía cómo hacerlo. Su dolor era un laberinto. La última conversación con Natalia. Al enterarse del desmayo, Natalia fue al hospital. Rafael estaba recostado, pálido, con los ojos cerrados. Cuando la vio entrar, no dijo nada. Ella se acercó y tomó su mano, esta vez sin que él la retirara. «Rafael, no quiero perderte», susurró. Él abrió los ojos lentamente. «Ya me perdiste», respondió con una voz apagada, quebrada. Natalia lloró en silencio. «Te amo», dijo. «Y sé que no lo merezco, pero quiero ayudarte a sanar, aunque no volvamos a estar juntos». Esa frase, dicha con sinceridad, le provocó un dolor profundo, pero también una liberación. Era la primera vez que Natalia aceptaba la posibilidad real de que su matrimonio hubiera terminado. Rafael la miró, y en su mirada había tristeza, pero también resignación. «Déjame ir», dijo. «No puedo seguir viviendo así». Ella asintió lentamente, como quien acepta una derrota inevitable, la decisión que cambiaría su destino. Tras salir del hospital, Rafael tomó una decisión drástica. Dejaría la ciudad. Necesitaba alejarse de todo, empezar desde cero, intentar reconstruirse lejos de los recuerdos que lo perseguían como fantasmas. Le escribió una carta a su hija Julia, explicándole que necesitaba un tiempo, pero asegurándole que la amaba profundamente. No mencionó detalles de la traición. No quería dañarla más. Vendió la casa, esa casa que había sido su proyecto más personal, su obra maestra emocional, y renunció a su trabajo. Se marchó sin despedirse de casi nadie. El desenlace trágico. Durante meses vivió en un pequeño pueblo costero. Caminaba por las playas al amanecer, tratando de encontrar paz. Escribía en un cuaderno, reflexionando sobre su vida, sobre el amor, sobre la traición, sobre la fragilidad humana. Pero la paz nunca llegó completamente. Algunas noches, despertaba con el corazón acelerado, reviviendo la escena de Natalia y Andrés en su salón. Otras veces, caía en un silencio tan profundo que parecía desaparecer del mundo. Un día, mientras caminaba por un acantilado que solía visitar, su corazón, ya debilitado por meses de dolor, estrés y abandono emocional, falló. Un infarto fulminante. Rafael cayó al suelo, mirando el horizonte iluminado por el sol. Nadie lo vio caer. Nadie escuchó su último suspiro. Murió solo, con el corazón roto, con una vida que había sido hermosa, hasta que dejó de serlo. Cuando la noticia llegó a Natalia y a su hija Julia, el mundo se detuvo para ambas. Julia lloró como nunca antes. Natalia cayó de rodillas al suelo, gritando su nombre como si su voz pudiera traerlo de vuelta. Andrés desapareció de la ciudad semanas más tarde, consumido por la culpa, pero el daño estaba hecho. La vida de Rafael, un hombre bueno, sensible, leal, había terminado como una tragedia inevitable. El legado de Rafael. En el cuaderno que dejó atrás, encontraron una frase escrita en la última página. El amor es una arquitectura frágil. Cuando su estructura se rompe, a veces ya no queda nadie para reconstruirla. Si esta historia te ha conmovido,
Si crees que vale la pena seguir explorando las verdades ocultas detrás de las vidas que parecen perfectas, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás relatos profundos, análisis humanos, historias reales llenas de emociones y reflexiones que nos recuerdan lo frágil que puede ser la vida. Suscríbete ahora para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Dale me gusta si esta historia te ha llegado al corazón. Y deja tu comentario. Tu voz también forma parte de esta comunidad. Gracias por estar aquí. Tu apoyo nos impulsa a seguir contando historias que merecen ser escuchadas.